Hola a todos, en esta ocasión voy a enseñarles a resolver un problema de refrigeradoras relativamente antiguos, un problema común, una refrigeradora que está congelando en exceso. Como pueden observar, ya ha obstruido las ventilaciones y lo que está haciendo también es obstruir la salida de refrigeración hacia la parte inferior. Es por eso que en la parte inferior no existe refrigeración, lo que hace que los vegetales no aguanten y se empiezan a malograr. Así que el día de hoy vamos a solucionar este problema con herramientas sencillas, simples que podemos tener a la mano en casa. Bueno, y mientras terminamos de quitar el hielo y toda la escarcha acumulada en la refrigeradora, voy a proceder mediante este dibujo a enseñarles cuál es el mecanismo de la misma, ¿no? Cómo es que funciona para poder entender de una manera lógica qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las posibles causas de este problema para poder hallar una solución. Empezaré contándoles básicamente las partes. Primero que nada tenemos un compresor. Este compresor es el que tiene en su interior el gas refrigerante y es el que se encarga de regularlo y administrarlo mediante las cañerías a la refrigeradora. No en todas las refrigeradoras, pero sí en algunas, en su gran mayoría, se encuentra un timer. Este timer es quien controla el proceso de descongelación de la refrigeradora con un mecanismo de tiempo. Entonces, al pasar una cierta cantidad de horas, lo que hace es, como una especie de interruptor, dejar que fluya electricidad hacia la resistencia que luego generará calor y generará el deshielo que se está ocasionando. Otro componente es este bimetal. Este bimetal se encuentra en la parrilla de refrigeración, que es una especie de serpentín por el que pasa el gas refrigerante. Este serpentín también es conocido como condensador. Pero bueno, este bimetal funciona como una especie de interruptor. Cuando la temperatura desciende más allá de lo permitido, cuando empieza a congelar, lo que hace este bimetal es dar paso a la electricidad para que la resistencia empiece a funcionar. Y de esta manera la resistencia empieza a calentar. Esta resistencia es la encargada de evitar que se forme hielo en la parte inferior de justamente esta parrilla o condensador. Entonces, como podemos ir observando, ya podemos saber más o menos intuitivamente cuáles podrían ser las fallas en esta refrigeradora o cuáles son los componentes que se han sido dañados. Recordemos que para el buen funcionamiento de la resistencia debe estar operativo el timer, así también el bimetal. Pero bueno, continuemos con el siguiente componente, que en este tipo de casos, mejor dicho, en este tipo de problemas, para mí y por la experiencia que tengo, viene a ser la fuente principal de estos errores, el termostato. Como ven, el termostato tiene 3 niveles en casi todas las refrigeradoras. Entonces, en muchas ocasiones, los usuarios colocan al termostato a su máxima potencia, haciendo que la refrigeradora trabaje al máximo, lo que hace que genere demasiado hielo, generando obstrucción en los ductos de ventilación hacia la parte inferior. Y es por eso que se origina el problema. Entonces, yo hago hincapié en esto. Recomiendo siempre tratar de tener este termostato en el nivel medio o incluso un poco menos. Y si vayamos a usar o requerimos usarlo al máximo, que sea por tiempos poco prolongados, porque muchas veces lo dejamos al máximo y simplemente nos olvidamos. Y ocurren este tipo de problemas. Demasiada escarcha, demasiado hielo, se llegan a obturar los ductos de ventilación y ya nos genera refrigeración en la parte inferior. Así también como el desgaste de piezas y el aumento en el consumo de electricidad. Bueno, después de mucho batallar, logramos retirar el hielo acumulado en la parte inferior. Y ahora sí vamos a proceder con mucho cuidado a retirar la tapa superior. Haciendo un poco de presión hacia adelante, debería poder salir con facilidad. Ah, y algo que me olvidaba. Delante tenemos un ventilador. En algunas ocasiones puede ser que el ventilador también esté fallando, y es por eso que el aire refrigerado no fluye por los ductos de ventilación. Pero en este caso no es así. El ventilador no tiene problemas. Voy a proceder a retirar el cable que registra el ventilador para poder trabajar de una mejor manera. Procedemos a retirar el enchufe, el cableado de la parte superior.
con cuidado y obviamente con la refrigeradora desenchufada. Como podemos observar, ya adentro tenemos la parrilla de congelación o el condensador. Y a los laterales tenemos algo de Tecnopor que funciona como aislante y también para dar un poco de estabilidad a los componentes. Como pueden ver, aún se observa algo de hielo en la parte inferior, y es justamente ese hielo el que está causando el problema. Es justamente este hielo el que ha obstruido el ducto de ventilación hacia la parte inferior. Como podemos observar, el hielo es bastante sólido y ha cubierto por completo la resistencia. Este hielo habrá que retirarlo, picarlo y con un poco de ayuda de agua caliente tratar de limpiar todo el ducto de ventilación. Como pueden ver, estoy sosteniendo el bimetal. Y en un momento realizaremos la prueba para descartar si el bimetal está funcionando correctamente o no. Por ahora lo que queda es limpiar todo muy bien para primero que nada dejar libre el ducto de ventilación para luego proceder a ver cuál puede ser el componente que ha sido dañado. Ya tenemos limpia de hielo y escarcha toda la parte superior de la refrigeradora. Así que ahora sí podemos observar con claridad todos los componentes de la misma. Tenemos el condensador o esta parrilla. Tenemos en la parte inferior resistencia y debajo de ella los conductos. Un conducto que es el conducto de desfogue. Cuando se genera hielo y empieza a derretirse, este agua, este líquido resultante va hacia unas cañerías que desembocan en la parte de atrás. Y delante de este un conducto, que es el que se comunica con la parte inferior de la refrigeradora, que es por donde pasa el aire congelado, el aire frío. Desciende por este conducto con ayuda del ventilador. El mantenimiento podría terminar ahí. En muchos casos es solamente suficiente esto. La limpieza correcta de los ductos de ventilación y el ducto de desfogue. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a descartar el mal funcionamiento de algunos de los componentes. En este caso en especial, solo tenemos 3 componentes que pueden estar fallando para este sistema de descongelamiento: el bimetal, la resistencia o el ventilador. Ya comprobamos que el ventilador funciona correctamente, entonces lo que nos sigue es verificar si el bimetal está en buen estado, al igual que la resistencia. En la mayoría de casos que he trabajado, casi siempre el problema radica en el bimetal. Bueno, esto de acuerdo a la cantidad de años de uso de la refrigeradora. Un bimetal debería estar durando en buenas condiciones unos 6 años aproximadamente. Entonces, yo creería que en este caso justamente es este el componente que se encuentra dañado. Pero vamos a proceder a descartar también la resistencia. Vamos a proceder con el descarte para ver cuál puede ser el componente que está dañado. En este caso iniciaremos con la resistencia. Retiramos estos pines, este y este, ambos lados, con un cable de pruebas. Procederemos a energizar solamente esta resistencia. Lo colocamos con cuidado en ambos polos. Colocamos un poco de cinta aislante para iniciar la prueba. Y energizamos. La resistencia está siendo energizada y debería empezar a calentar. Y listo. Efectivamente ya está calentando. Puede esperar que caliente un poco más. No sé si llegan a ver o a apreciar. Estoy tirando unas gotitas de agua sobre la resistencia con mucho cuidado. Y se evapora inmediatamente. Entonces la resistencia está funcionando bien.
Le quitamos la energía con cuidado. Retiramos a estos pines improvisados. Volvemos a conectar correctamente la resistencia como estuvo. Bueno, ahora solamente por descarte podemos darnos cuenta de que el problema radica en el bimetálico. Al parecer se ha dañado por el tiempo de uso. Esta refrigeradora no tiene mantenimiento adecuado, según nos cuentan, hace más de 3 años. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar esta pieza, el bimetálico. Un bimetálico, por lo menos en Perú, está costando alrededor de 25 y 40 soles, es decir, unos 10 dólares al cambio. Es muy importante colocar el bimetálico en el mismo lugar en el que lo encontramos, porque si nosotros variamos esta posición, vamos a hacer que el bimetálico funcione de una mala manera o no reconozca la baja temperatura, y así empezar a gestionar su mal funcionamiento, pues no daría paso a la electricidad, haciendo que la resistencia no funcione correctamente. Bueno, ya cambiamos el bimetálico, vamos a proceder a colocarlo en el mismo lugar en el que lo encontramos y vamos a fijarnos bien que todas las conexiones o que todos los cables que hayamos tocado estén en el mismo lugar, que todo esté correctamente conectado, para luego proceder a instalar la tapa delantera donde se encuentra el ventilador. Y listo, trabajo terminado. Procederé a energizar la refrigeradora para verificar el correcto funcionamiento de las piezas, ¿no? Para ver que de verdad esté enfriando el condensador y para corroborar una vez más el pase del refrigerado hacia la parte inferior, que justamente era el problema que tenía la refrigeradora al tener los ductos de ventilación obstruidos por hielo. Ya tenemos casi lista y completo el mantenimiento de este refrigerador. Solo queda instalar la tapa donde se encuentra el ventilador. No olvidemos conectar estos pines para verificar una vez más su buen funcionamiento. Generamos un poco de presión y listo. Como pueden ver, el ventilador no tiene fallas, funciona correctamente. Así que solo queda instalar la tapa, presionarla y colocar los tornillos. Y para finalizar, solo quería recordarles el motivo por el cual estoy haciendo estos videos tutoriales. Estoy tratando de fomentar en la gente una cultura en la que uno mismo pueda realizar este tipo de trabajos, ¿no? Trabajos que a mi entender son sencillos, que no necesitamos de un técnico especializado para resolver ciertos casos, ¿no? Para poder resolver cosas que puedan ocurrirnos en casa, para poder ahorrarnos algo de dinero, para poder hacer las cosas nosotros mismos. Así que nada, me despido no sin antes recordarles que si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo recuerden que ustedes mismos pueden realizar todo. Recuerda, tú mismo eres. Nos vemos.